este nuevo video. Lleva muchísimo tiempo sin regresar a YouTube, pero pues bueno, regresé. Tengo muchas ganas de seguir haciendo más videos para YouTube. Por muchos motivos he estado como aplazando videos, el subir videos, pero regresé, que es lo importante. Estoy de nuevo en YouTube y el video de hoy quiero hablar de un tema muy importante. Creo que es un tema muy serio, es el único tema serio que trato en YouTube. Bueno, no el único tema, uno de los temas más serios que he tratado en YouTube. Y quiero hablar de la salud mental. Vean, pues hablar de esto, obviamente desde mi experiencia personal y tocando, digamos, contándoles una anécdota o varias anécdotas por las que he pasado que en cierto modo me han marcado un poquito. Entonces, por ejemplo, ¿por qué quiero hablar de eso? Precisamente el día de esta semana vi una foto de un chico, de un compañero de la universidad que ya no está en este mundo, ¿cierto? Que se fue, que está en el cielo. Aunque dijeron que fue un accidente, lo que le pasó y que murió, yo siento que fue un suicidio. Dentro de mí sé que fue un suicidio. Es la percepción que tengo de eso, porque fue una muerte muy, muy rara. Y aparte porque conozco, digamos, algunos factores que hacían parte de su vida o que estaban afectando su vida unos días antes. ¿Qué pasa? Yo obviamente estudiaba con este chico y él empezó a tener comportamientos de un momento a otro, comportamientos muy raros, pero muy raros. Se volvió agresivo, empezó a meter drogas, a fumar mucho, en fin. Tenía comportamientos que no eran normal de lo que yo de pronto había conocido él en el poco tiempo que lo había conocido. Y en vez de buscarlo o preguntarle qué le pasaba o alguna cosa, pues como ayudarlo, tratar de ayudarlo, lo que hice fue empezar a juzgarlo. Lo juzgué, lo alejé, no solo yo, fuimos varios compañeros que hicimos esto. Digamos que no entendíamos el por qué él se comportaba de esta forma y nunca, o por lo menos de mi parte, nunca me acerqué a él a preguntar qué era lo que le pasaba, sino que simplemente empecé a juzgarlo, lo alejé de mí, empecé a burlarme, que también está muy mal. Y cómo es que esto pasó, y más o menos a los 8 días desde que él empezó a tener este comportamiento raro, extraño, él nos cuenta en la noticia que él murió. Se dice que fue un accidente. Para mí, vuelvo y lo reitero, para mí fue un suicidio. Y es algo a lo que nunca le prestamos atención, de verdad, nunca. Y luego, obviamente con la muerte de él nos sentimos, o por lo menos yo, hablar desde mí, yo me sentí muy, pero muy, muy culpable, de verdad. Creí que pude haber hecho algo, que pude haberle hablado y no lo hice porque no me nació, porque no pensé o no, o era muy, pues no sé, por alguna razón no me acerqué y hice todo lo contrario, alejarme, burlarme, que también está muy mal. Y pues bueno, luego después de eso obviamente me empecé a preguntar, bueno, ¿por qué cuando una persona tiene comportamientos extraños lo primero que hacemos es burlarnos o pensar que esa persona es una porquería, pero no nos ponemos a pensar en las razones o por qué esa persona se está comportando de tal forma o por qué esa persona está actuando así, qué es lo que pasa de fondo y obviamente ahí es donde luego la persona se suicida o pasan este tipo de accidentes y pensamos en, ay, pero yo nunca me di cuenta, ay, pero yo no sabía que ella no mostraba signos. Es que cuando una persona se va a suicidar o está pensando, digamos, está pasando por momentos horribles y entra en una depresión, la persona no lo dice, la persona no es evidente, son enfermedades, o sea, las enfermedades mentales muchas son muy silenciosas y uno nunca le presta atención a eso por lo mismo, porque son silenciosas, porque uno cree que la persona, no sé, está pasando por una cosa y uno no le presta importancia a lo que le está pasando a la vida del otro. Y muchas veces nos piden ayuda de
de modos en los que no sabemos que nos están pidiendo ayuda, pero la están pidiendo. Y no hacemos caso a eso. Entonces ahí es donde entra el suicidio, donde llega el suicidio y nos coge de sorpresa. Cuando hubo comportamientos o avisos previos a eso y por ser indiferentes o por alguna otra razón no lo notamos y no lo evitamos, ¿cierto? En algunos casos, en algunos otros casos sí se ha evitado pues los suicidios, pero en otros no. Entonces, después de eso pues que pasó, les quiero hablar desde mi experiencia. Pues miren, yo siempre he creído que yo he sido muy normal, ¿cierto? Obvio, como todo el mundo cree que no es normal, que uno no tiene problemas o que si los tiene uno se los pasa por encima y no le presta atención, eso no me importa. Pero de un momento para acá he ido analizando muchos comportamientos míos que no son normales, que no han sido normales, como por ejemplo la ira, la rabia. Ustedes me ven muy sonriente, muy feliz, muy tal, porque obviamente lo que yo muestro por acá es felicidad, baile, actuación, todo. Pero obviamente uno no está mostrando como la otra cara, digamos, de las tristezas, las rabias y eso. Y yo siempre he manejado es que mi problema es que voy guardando, cuando me voy enojando, voy guardando hasta que exploto. ¿Qué pasa? El año pasado, precisamente en diciembre, yo estaba pasando por un dolor muy grande, muy fuerte. Precisamente yo estaba en España y yo me fui llenando de dolor, estaba pasando por una situación muy horrible y me fui llenando de dolor, de rabia, de tristeza. Aparte estaba en un país donde no tenía, digamos, muchas personas a las cuales acudir, que mi mamá, mi hermana, mi familia pues toda estaba aquí en Colombia, yo estaba por allá paseando y yo me estaba pasando estas cosas tan horribles y yo me llené de rabia y me llené de dolor, me llené de tristeza y lloraba y entré en una depresión que yo ni siquiera sabía y no me estaba dando cuenta de cuánto daño me estaba haciendo, que llegué a un punto de furia, de tanta ira, de tanta rabia, que exploté e intenté tirarme de un carro, o sea, intenté suicidarme. Y fue algo que se me salió del cuerpo, no fue algo que yo pensé, sino que algo que llegué a ese momento tan fuerte de tanta rabia que exploté y me iba a tirar del carro en el que iba. O sea, sin pensarlo llegué a eso. Entonces ese tipo de comportamientos que uno no le presta atención, uno dice, ay, sí, una rabieta, ay, sí, otra rabieta. Uno no sabe qué tipo de consecuencias puede traer más adelante eso y uno no le presta atención a ese tipo de cosas porque uno cree que uno es normal, que uno tiene la mente muy saludable y muy tranquila y a veces no es así. Como les repito, a veces son enfermedades mentales que son silenciosas, que no son, digamos, como de pronto no sé, una fractura que tú mismo te das cuenta porque te duele, no, ¿cierto? Es algo que va poquito a poquito hasta que llega al punto más fuerte y ahí es donde verdaderamente te das cuenta por lo que estabas pasando sin pensarlo, sin haberlo pues pensado antes. Entonces, desde hace un tiempo para acá, desde antes que pasara esto, a mí me ha gustado mucho ir al psicólogo. Me ha gustado demasiado porque siento que es un espacio que me ha ayudado a mí, digamos, a desahogarme, sobre todo, a desahogarme de tristezas, de problemas, de rabias, de frustraciones, y me ha ayudado mucho y siento que es algo que ayuda mucho. La gente cree que los psicólogos solo son para los locos y ya, pero es pura mentira. Los psicólogos sirven hasta cuando, o sea, yo por ejemplo voy al psicólogo hasta cuando estoy en mis momentos más felices, más hermosos, porque siento que la salud mental es igual de importante que la salud física. Los psicólogos valen lo mismo, me parecen igual de importantes que los médicos, que cualquier tipo de médico, neurólogo, cirujano, el que sea. Entonces, la gente cree que porque uno va al psicólogo es porque está loco. No, a veces de verdad ir al psicólogo te ayuda mucho, hasta en los momentos más tranquilos y más felices que tengas. Te ayuda demasiado. Por eso sentí mucha indignación en el momento en que la vicepresidenta se refirió hacia los psicólogos de una forma tan déspota, diciendo que es que a este país le sobraban psicólogos. Me parece que, o sea, que es una
vaina que ni siquiera ella entiende, porque aquí en Colombia sobre todo hay sitios, hay municipios, hay veredas, hay colegios, hay universidades que todavía son tan vulnerables que no cuentan ni siquiera con un apoyo psicológico o con un buen apoyo psicológico. Y para que esta señora venga a decir este tipo de cosas también me parece, y más la forma, no digamos las palabras que usó, sino la forma en la que se refirió hacia los psicólogos, que de verdad, o sea, a mí me indignó mucho, porque los psicólogos han hecho demasiado, me han hecho mucho bien, y sé que como me pueden hacer bien a mí, le pueden hacer bien a cualquier otra persona, y personas que de verdad sí lo necesitan, sobre todo, bueno, en todo el mundo lo necesita, pero aquí en Colombia hay sitios tan vulnerables que no cuentan con un acompañamiento psicológico, y de ahí nacen muchos problemas por los que pasan muchas personas, niños, adolescentes, porque no tienen, digamos, el apoyo moral, el apoyo psicológico, el apoyo emocional para desahogarse, para hablar de lo que les frustra, de lo que les duele, de lo que los agobia. Y entonces, por eso me pareció pues como súper indignante que la misma vicepresidenta dijera esto. Pero pues bueno, en fin, al punto que quiero llegar es, hablándoles desde estas experiencias que he tenido, es que no nos pasemos por la galleta, y menos en este momento que estamos todos como tan llenos de estrés económico, estrés emocional, estrés familiar, ¿cierto? Por la situación tan horrible, no nos pasemos por la galleta ese tipo de comportamientos extraños que uno ve en las personas, ¿cierto? Que uno dice, ay no es así, ay no es así porque tiene el periodo, porque le pegó la chiripiorca, o porque no, hay cosas de verdad que de verdad están afectando. Hay situaciones que están afectando mucho a las personas, y por no prestarle la suficiente atención puede terminar en tragedia, como por ejemplo me pasó a mí, que pudo haber terminado en tragedia, gracias a Dios no pasó, pero con mi compañero siento que sí pasó, aunque digan que fue que murió por un accidente, para mí fue un suicidio. Y tengo mis razones, y pues no las puedo explicar, obviamente, por respeto pues a la familia y a los amigos, en fin. Y nada, por eso quería como hablar de esto, porque siento que no se habla lo suficiente todavía. Se piensa que esos son temas que son para tratarlos solamente para las personas que están locas en los manicomios y eso, pero eso son temas que se deben hablar desde la casa, desde el colegio, desde la universidad, desde todas partes. Porque para mí es mucho más importante la salud mental que la salud física, porque que está acá, el cerebro, es el que controla absolutamente todo. Todo, desde cuando te despiertas hasta cuando te duermes, de que te lavas los dientes, de que caminas, todo lo controla el cerebro. Desde tus actividades laborales, académicas, todo está controlado por esto. Y si tenemos una mente saludable, vamos a tener un cuerpo y una vida saludable. Entonces, nada, quería como contarles esto, hablar de ese tema que aparte me gusta muchísimo, mucho. Y quería como comentarles esto por si de pronto alguna persona está pasando por una situación rara, o tiene un familiar que está pasando por una situación maluca. Traten de buscar ayuda. Si no tienen recursos para un psicólogo, traten de hablar, traten de ofrecerle el hombro, de ofrecerle unas buenas palabras a alguien, de entender, de tolerar, sobre todo tolerar en este momento donde uno siente tanto estrés que uno quiere arrancarse los pelos con todo el mundo. Entonces es eso, la invitación es esa, y nada, espero que les haya gustado este video, que hayan llegado pues hasta este punto de escucharme. Es algo que hay que prestarle mucha atención. En serio, la salud mental es algo en lo que hay que prestarle muchísima atención. Y valoremos a los psicólogos. Yo no soy psicóloga, me encantaría hacerlo, no lo soy. No sé si algún día lo estudiaré, pero me encanta. Y valoremos a los psicólogos, a los psiquiatras, a las personas que trabajan con la salud mental. Son igual de importantes que cualquier otro médico, de verdad. Y nada, les mando un abrazo, un beso, gracias por ver este video. Espero seguir subiendo más videos a YouTube y no dejar tan abandonado pues el canal. Y pues nada, gracias por estar aquí. Bye, chao.